Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Introducción al Derecho, correspondiente al 22 de mayo del 2020. Em, la clase pasada hablábamos de los conceptos jurídicos fundamentales como manera de introducción, a forma de introducción a la materia y a los conceptos que vamos a manejar a lo largo de esta materia. Hoy vamos a platicar sobre los derechos humanos. Em, la idea de esta primera sesión sobre derechos humanos es que hablemos de la parte sustancial de los derechos humanos y no sobre la parte de cómo se hacen valer. Ya en una sesión posterior platicaremos un poco sobre cómo se hacen valer estos derechos humanos, cuáles son los mecanismos de protección. Hoy solamente los dejaremos sobre la mesa, pero sí tenemos que platicar de manera amplia sobre los derechos humanos y su concepto y la clasificación que existe. Pero antes de todo esto, debemos atender a un poco de historia. Los derechos humanos tienen una marcada fuente histórica porque paradójicamente, a pesar de que el ser humano es el que crea las normas jurídicas, los derechos humanos tienen relativamente poco tiempo que se reconocen y que además hay una idea de que deben de ser respetados. Conforme a la Organización de Naciones Unidas, los derechos humanos son todas aquellas prerrogativas, todos aquellos derechos que el ser humano tiene por el simple hecho de serlo. ¿Qué quiere decir esto? Que un derecho humano es un derecho que tiene una persona por el simple hecho de ser un ser humano. Todos los seres humanos tenemos esos derechos y por lo tanto implican una obligación eh, activa del Estado para protegerlos. El derecho no puede existir sin que haya un Estado y tampoco puede funcionar si no se respetan los derechos humanos. Este concepto de derechos humanos ha surgido recientemente. Realmente tiene poco tiempo que se dieron las ideas de los derechos humanos y vamos a ver en este video sobre las generaciones de derechos humanos. La primera lucha que se dio hacia el reconocimiento de ciertos derechos de tipo universal fue la Revolución Francesa y las revoluciones burguesas de finales del siglo XVIII. Como recordaremos, en el curso de Historia Universal Contemporánea platicamos sobre la Revolución Francesa, las causas de este movimiento revolucionario y dentro de esas causas pues vamos a encontrar necesariamente el reconocimiento a los derechos fundamentales, a ciertos derechos fundamentales. Ojo, los derechos humanos no es un concepto que siempre se haya tenido, sino antes se hablaba de derechos del hombre. El primer antecedente que tenemos sobre reconocimiento de derechos que le pertenecen a una persona son los derechos del hombre. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, durante el marco de la Revolución Francesa. Los derechos humanos atienden a una concepción naturalista en la cual hay ciertos derechos que le son naturales al ser humano, es decir, el ser humano en el momento en el que nace, ya desde el momento en que nace, tiene ciertos derechos. Pero ojo,
Cuando yo hablo de la Revolución Francesa y del siglo XVIII, a veces se tiene la errónea idea de que esta revolución provocó que se reconocieran todos los derechos humanos, y esto no es necesariamente así, sino que posteriormente vendrá el verdadero reconocimiento a esos derechos. ¿Por qué? Porque después de la Revolución Francesa, los procesos del largo siglo XIX, eh, hay una crisis mundial. Hay una gran crisis mundial que son las dos guerras mundiales, la guerra mundial entre 1914 y 1945, ese proceso histórico de las grandes guerras que dice Hobsbawm es la era de las catástrofes, pues efectivamente, y es el punto en el que los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana, que es la base de los derechos humanos, ha estado en su nivel más bajo. Eh, Si recordarán también las clases de historia universal, cuando hablábamos de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, eh, platicábamos sobre el Holocausto, platicábamos sobre los campos de concentración, sobre esta práctica durante la Alemania nazi, en el régimen de la Alemania nazi, en el que se capturaba a un grupo de personas por su condición de religiosa y a veces por sus condiciones físicas y a veces por sus condiciones de convicción política, se les capturaba y se les deportaba a campos de concentración, campos de exterminio. El más famoso de ellos es Auschwitz, pero fueron muchísimos campos de concentración, y en esos campos de concentración sin previo juicio, por supuesto, pues las personas eran sometidas a trabajos extenuantes en el mejor de los casos, porque en el peor, o bueno, no sé si es el mejor o el peor, porque quizá la mejor alternativa en ese momento era la muerte, porque en el otro caso, pues lo que se hacía era enviar a la persona cuando ya no había cupo, o cuando no era capaz de realizar el trabajo, pues eran enviados directamente a la cámara de gas. Eran asesinados y después incinerados los cadáveres. Esta, esta situación, el holocausto, salió a la luz poco después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial era poco conocida la situación, ni siquiera por los gobiernos aliados. Vamos, incluso se puede decir que quizá los propios alemanes no tenían del todo conocimiento certero de qué era lo que pasaba, aunque sí había pues una idea, ¿no? De que pues los trenes iban y las personas nunca regresaban, ¿no? Eh, entonces, claro, el holocausto se da a conocer después de finalizada la guerra durante los juicios de Nuremberg, y en esos procesos de Nuremberg se deja ver que hay un problema, y encontramos un problema con toda esta teoría y todas estas cosas que vimos la clase pasada de pues lo que es legal, lo que no es legal, porque la gran pregunta, ¿era legal matar a un judío durante el régimen de la Alemania nazi? Y la respuesta es sí, sí era legal, era perfectamente legal, estaba completamente permitido, y en aquel entonces se tenía la lógica de un concepto que hoy en día usamos mucho, aunque ya está un poco rebasado, que es el concepto del Estado de Derecho. ¿A qué me refiero con el Estado de Derecho? Vamos, yo les dije hace un momento, no puede existir derecho sin Estado y no puede existir Estado sin derecho. Estado de Derecho quiere decir que es el Estado
el ente que conocemos como Estado, se sujeta a las normas jurídicas existentes. Es decir, que no hay una eh, extrapolación o no hay excesos, vamos, por parte del Estado respecto a lo que dice la ley. El Estado, se dice, las autoridades del Estado son esclavas de la ley en el Estado de Derecho, porque solo pueden hacer lo que la ley les faculta y por lo tanto, pues viven dentro de un sistema de leyes y no de un sistema autoritario. No es un Estado autoritario, sino un Estado de derecho, en el cual hay una norma o una serie de normas y estas son las que rigen y no es el poder público, sino el ordenamiento legal. La cuestión es que la Alemania nazi era un Estado de derecho. La Alemania nazi y todos los regímenes este, eh, autoritarios del siglo XX eran estados de derecho. Y en gran medida, además, la Alemania nazi y esos regímenes eran más bien totalitarios, pero todo eso eran estados de derecho, tenían normas. En la ley estaba previsto y en la ley estaba permitido completamente matar a un judío o matar a un negro o a una persona con capacidades diferentes o etcétera, etcétera, etcétera. Era completamente permitido. Inclusive en los juicios de Nuremberg encontramos que pues no había ley con que juzgar esos crímenes. O sea, los aliados se topan con una serie de crímenes eh, nazis enormes, ¿no? El, este, los llamados crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes contra la paz. Ese tipo de crímenes, pues eran insólitos. El genocidio era algo que en ese momento, pues existía el concepto ahí muy vagamente, pero no era algo que se hubiese visto como tal y mucho menos que estuviera previsto en algún tratado internacional o en alguna ley. Ese era el gran problema con los juicios de Nuremberg. A ver, es que no era ilegal. No puedo juzgarlos conforme a la ley alemana, que era la aplicable, porque el juicio pues le favorecería a los implicados, ¿no? Porque finalmente estaba permitido. Entonces comienza a surgir esta disyuntiva. ¿Estado de derecho? No. Estamos también ante un Estado, o debe de ser un Estado social y democrático de derecho. Pero además, surge la idea de que la dignidad humana debería estar por encima de todas las otras prioridades que pueda tener el Estado. Esto quiere decir, es hasta 1945, 46, 47 que se comienza a reconocer esta idea de los derechos humanos. Sí, efectivamente tenemos un antecedente muy claro en la Revolución Francesa, ahorita vamos a ahondar un poco más en ello, pero el reconocimiento como tal de los derechos humanos no se da, sino hasta el año 1945 y posteriores, cuando nos damos cuenta, el ser humano se da cuenta de que durante la Segunda Guerra Mundial los derechos humanos estuvieron en su pico más bajo. La dignidad humana está en el pico más bajo. Ese es un problema. Y entonces comienzan a generarse instrumentos para proteger, para obligar a los estados a proteger, a respetar, a garantizar los derechos humanos. Como ya lo dije hace un momento, los derechos humanos son todos aquellos derechos que tiene un ser humano por el simple hecho de serlo y el eje rector
de esos derechos humanos es la dignidad humana. Entendiendo la dignidad humana como el hecho de que el ser humano, si bien es autónomo, tiene que tener un mínimo de, pues de bienestar para él, ¿no? Y que no debe de haber afectaciones a esa dignidad del ser humano. Bien, como ya lo indiqué, el análisis de los derechos humanos tiene que partir de una cuestión histórica. Ya espero que haya quedado clara la cuestión de en qué momento comienzan a reconocerse estos derechos humanos y empieza a plagarse la idea, pero tenemos que irnos un poco más atrás, mucho más atrás de hecho, para comenzar a comprender cómo fueron surgiendo estos derechos que poco a poco se fueron convirtiendo en derechos humanos. En la Edad Media, en las épocas de la Edad Media, el, el rey solía ser el soberano, a diferencia de la concepción actual. El rey era el que tenía la soberanía, detentaba la soberanía, y normalmente pues se consideraba que él era el que finalmente concesionaba las tierras, como si él fuera el dueño de la tierra, vamos. Esto se da mucho en Europa. No había un estado de derecho, lo que había ahí era un estado autoritario, monárquico por parte del rey, y esto se daba mucho en Europa. Francia, los primeros estados, todavía no estados nacionales, pero sí los primeros reinos, Francia, Inglaterra, pues tienen un monarca que ejerce el poder en la medida en la que es monarca de varios reinos, porque tanto Francia como España como Inglaterra son la fusión de varios pequeños reinos. Y estos monarcas finalmente eran los que concesionaban muchas de las tierras, pero la tierra en teoría todavía seguía perteneciendo al monarca. Es en 1215 cuando, cuando el rey Juan I de Inglaterra, conocido también como Juan sin tierra, se ve obligado, porque no es como que él quisiera, se ve obligado a reconocer el primero de los derechos humanos que han existido, que no es el de igualdad, que no es el de libertad, que no es la seguridad jurídica, no, es la propiedad. Recordarán también en sus clases de filosofía cuando hablábamos de la propiedad y de que surgió la maleza del hombre, surgió según Rousseau en el momento en el que a alguien se le ocurrió decir esto es mío. Bueno, la propiedad es algo fundamental para comprender a los derechos humanos porque es el primer derecho humano en ser reconocido y además es el que le va a dar pie a la existencia de muchos de los otros. Juan I era el hermano menor de Ricardo Corazón de León. Espero que ustedes estén familiarizados un poco con esta historia. Hay incluso una película de Disney que se llama Robin Hood y donde aparece precisamente Ricardo Corazón de León y Juan, el príncipe Juan en ese punto. Y bueno, ahí y como siempre no se retrata al príncipe Juan como un malvado, pero el príncipe Juan, a la muerte de su hermano mayor, de Ricardo Corazón de León, eh, Juan sin tierra, Juan I, queda como el rey de Inglaterra y es obligado prácticamente a ceder o a reconocer el derecho de la propiedad privada, ya no como propiedad pública, sino la propiedad privada de algunos de los nobles
y entonces se le apoda Juan Sin Tierra. Pueden ustedes buscarlo hasta en Wikipedia y encontrarán ahí Juan Sin Tierra, porque es el que se ve obligado a firmar la Magna Carta, o conocida también como nosotros la Carta Magna de 1215. De hecho, es de ahí que se ha tomado el término Carta Magna para referirse a las constituciones. El término es históricamente inexacto porque una constitución, pues es eso, una constitución, y la Magna Carta, pues no era en ese momento una constitución, aunque sí es una de las leyes constitucionales que tiene el Reino Unido. Eh, Digo, para el que le interese, puede buscar un poco de derecho inglés para comprender que el Reino Unido no tiene una constitución escrita y que más bien es una serie de cartas y de actas que constituyen esa llamada constitución. Para los ingleses la constitución es un concepto mucho más etéreo que para nosotros. Para nosotros, bueno, pues es un libro que podemos comprar en la papelería, que ahí está. Bueno, podemos hasta bajarlo de internet. Pero no nos salgamos del tema. Juan Sin Tierra, pues se ve obligado finalmente a reconocer este derecho humano, derecho fundamental en ese momento, derecho de propiedad. Vamos, reconocer que las personas tienen derecho a ser propietarias de algo y que el Estado no puede intervenir en esa propiedad. Algo que ya desde el derecho romano existía, pero ahora ya extrapolado a la época medieval, en la cual era el Estado el rector de muchas cosas, el Estado y la Iglesia, pues ahora se empieza, y ese es como que el camino que mucho tiempo después va a llevar a que surja la burguesía y a que surjan las revoluciones burguesas en el siglo XVIII, que pedirán ya no solo la propiedad, porque la propiedad ya la tienen. Comenzará esa burguesía a pedir libertad, igualdad. Los tres principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, que cada uno de esos tres principios o de esos tres ideales se colocaron en un color en la bandera francesa. Libertad, igualdad y fraternidad era la idea, y entonces tenemos ahí ya los derechos humanos de primera generación, que podemos decir son los derechos civiles y políticos. Los derechos humanos de primera generación son los derechos civiles y políticos. Los derechos, decía la Declaración, del hombre y del ciudadano. Ojo, no estoy siendo misógino. La Declaración así se llama: Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No existía en ese momento la noción de igualdad entre hombre y mujer. La cuestión o la situación de igualdad era igualdad entre los ciudadanos. Entiéndase por ciudadano los hombres libres, ¿sí? Entiéndase por eso, los hombres libres. Las mujeres tendrán posteriormente sus movimientos de liberación, en un momentito más lo vamos a comentar, pero durante el siglo XVIII son, el ideal es la igualdad entre todos los hombres libres. Ojo, esto no incluía a los esclavos, y esto no incluía muchas veces a las minorías raciales. No es una igualdad en los términos en los que la entendemos hoy nosotros. Y, por supuesto, el derecho de libertad, el derecho de igualdad, los derechos a votar y a ser votado, a ocupar un cargo público. Por entonces existía el debate entre si el derecho a votar implicaba eh, que como ciudadano solamente pudieras votar si pagabas impuestos o no. Existe también ese debate, pero hoy en día parece superado en el sentido de que pagues o no pagues impuestos, tienes derecho a votar.
Los derechos de primera generación pertenecen al siglo XIX y la pugna se dará durante el siglo XIX, la primera parte del XIX, y en el caso de las mujeres, esa pugna comenzará en el 20. Ya por ahí de 1910 está surgiendo el primer movimiento feminista que exige, sí, ahora sí ya, igualdad entre hombres y mujeres, y el primerito que surgirá es el movimiento sufragista. En Inglaterra, precisamente, surgirá el movimiento sufragista. Voy a remitirme a alguna otra referencia cultural para ustedes. Si ustedes observan la película esta de Mary Poppins, la mamá de los niños pertenece a un movimiento que se llama sufragista. Ustedes pueden observar esa película, es casi al inicio, donde se plantea la situación de que ella es del movimiento sufragista. Sufragista porque están a favor de que se le dé a la mujer el derecho a votar. Todavía no era la idea del derecho a la mujer a ser votada. Será después que comience a surgir la idea del derecho también a ser votadas y que además sean todas las mujeres. En Inglaterra, al inicio se le concedió el derecho a votar solamente a ciertas élites y después se extendió a todos ese derecho a votar. Esos siguen siendo derechos de primera generación porque van sobre igualdad, sobre libertad. Podemos también denominarlos como los derechos individuales. Ahí es donde encontramos eh, ciertos derechos individuales que se traducen en un no hacer del Estado. Es decir, la política respecto a estos derechos tiene que ser que el Estado se abstenga de afectar esos derechos. Vamos, el derecho a la libertad. El Estado no debe intervenir para afectar tu libertad. El derecho a la propiedad. El Estado no debe intervenir para afectar tu propiedad. La libertad de expresión. El Estado no debe censurarte. La libertad de tránsito. El Estado no debe impedir que salgas a la calle. Digo, salvo casos excepcionales como puede ser una pandemia, por ejemplo. Pero a lo que vamos es que en los derechos de primera generación siempre se traduce en un no hacer. El Estado no debe hacer. El Estado debe abstenerse de afectar esos derechos. Pero tendremos unos derechos de segunda generación. Y estos surgirán a principios del siglo XX. Muy curioso porque mucho del reconocimiento de los derechos de segunda generación, los derechos humanos de segunda generación, aparecerán por primera vez en un documento que se firmó en la ciudad de Querétaro, ¿sí? En la ciudad de Querétaro, el 5 de febrero de 1917, y es precisamente la Constitución mexicana de 1917. Es de los primeros, si no es que el primer documento que reconoce esos derechos. 2 años más tarde, en la Constitución de 1919 de Weimar, de la República de Weimar en Alemania, se reconocerán también y esto se plagará alrededor del mundo. Ojo, antes de seguir con los de segunda generación, si bien los primeros derechos se reconocen en 1789, son más paulatinos, poco a poco se van reconociendo y uno de los primeros documentos que los reconoce también es la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Pero, ojo, esa Constitución no tenía un apartado de derechos fundamentales. Se le tuvieron que hacer una serie de enmiendas. Había un proyecto de 10 enmiendas a la Constitución norteamericana
de la cual, si no me equivoco, solo pasaron 8 de ellas. 2 todavía no se han aprobado y bueno, en teoría todavía podrían aprobarse, pero bueno, pues ya pasaron 200 años de ello, entonces dudo que en algún momento se vayan a aprobar. Bien, los de segunda generación se reconocen por primera vez en la Constitución mexicana de 1917 y en la Constitución de la República de Weimar, y son los derechos sociales. Dice la teoría de los derechos económicos, sociales y culturales. Ya no son derechos individuales como la libertad, la igualdad, en donde el Estado no debe intervenir. Son derechos sociales en donde el Estado más bien debe intervenir para garantizarlos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna. Fíjense, muy curioso, el artículo 123 de la Constitución mexicana, ustedes pueden leerlo, empieza con una frase que es muy interesante. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Es una fórmula que parece hasta poética, pero que refleja cómo es el derecho humano de segunda generación. Tienes derecho a un trabajo digno y socialmente útil, y por lo tanto el Estado tiene que intervenir para que tengas ese trabajo digno y socialmente útil. Ya no es que el Estado no te impida, ¿sí?, tener el trabajo, porque en contraposición podríamos encontrar el quinto constitucional, que dice, toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad que quiera siendo lícita, trabajo o profesión que quiera siendo lícita. Ahí es un derecho de primera generación. Tienes derecho a dedicarte a lo que quieras siempre que sea lícito y el Estado no va a intervenir. Pero en el 123 tienes derecho al trabajo digno y socialmente útil y entonces el Estado tendrá que intervenir para proporcionártelo. Lo mismo sucede si leemos el tercero, ¿no? Antes decía solamente la enseñanza es libre y ahora dice toda persona tiene derecho a recibir educación. Entiéndase, tienes derecho a recibir educación y el Estado te la tiene que proporcionar. Si no puedes pagarla, el Estado te la tiene que proporcionar. Esto además ampliará mucho el catálogo de derechos. Comenzarán a surgir los derechos agrarios, los derechos obreros, reitero, los derechos económicos, sociales y culturales, cuya finalidad es elevar el nivel de vida de las personas. De hecho, cuando se adoptan estos derechos, es cuando surge la idea del estado de bienestar. Con John Maynard Keynes se habla del estado de bienestar, en el cual el Estado tiene que garantizar el bienestar de las personas. Este concepto que está usando nuestro querido presidente sobre que hay bienestar y tiene que haber bienestar, es un concepto de mediados del siglo XX. No es un concepto novedoso, no es como que él haya encontrado el hilo negro. Precisamente el estado de bienestar que garantice ciertos derechos. Entonces, primera generación son derechos individuales, civiles y políticos. Segunda generación son derechos económicos, sociales y culturales. Y en los derechos humanos de tercera generación vendrán ya a mediados finales del siglo XX, donde es como que una evolución de los derechos anteriores y se les denomina derechos de solidaridad. En este tipo de derechos es cuando empieza a surgir que no solamente es cuestión de que tienes derecho a una vivienda o al agua o a la salud, sino también
surgen los derechos ambientales, los derechos del consumidor, eh, por supuesto, el libre desarrollo de la personalidad y entonces el respeto a las preferencias de tipo sexual o afectivo, y por lo tanto entonces estamos hablando ya de la liberación de ciertos grupos que hasta entonces no, pues no eran del todo escuchados, ¿no? Eh, los derechos de los homosexuales y de las lesbianas, la libertad sexual, por supuesto, se dará en estos derechos humanos de tercera generación. También la premisa por primera vez de la vida digna y de la muerte digna. Ahí es donde surgirá la cuestión de la eutanasia y la muerte asistida. También sé que es un tema delicado, pero el libre control sobre el suicidio. ¿A qué me refiero con esto? Hasta antes de los derechos humanos de tercera generación, el suicidio estaba prohibido y en algunos países todavía de hecho lo está, y el intento de suicidio puede estar penado por la ley y el, el hecho de suicidarse también puede estar penado por la ley y bueno, no lo pagará la persona que ya se suicidó, pero sí sus deudos. Entonces, el libre control sobre el suicidio es no penalizar el suicidio, aunque sí se tendrán que establecer ahí en estos derechos de tercera generación políticas públicas para prevenir el suicidio y para ayudar a las personas que están en situación de depresión. Esto quizá todavía no se ha logrado, pero lo que sí se ha hecho es penalizar a quienes inducen a otra persona a suicidarse, porque muchas veces también ese era el caso, esa era la justificación. Es que si te inducen a suicidarte, entonces pues es un homicidio, y sí, pero ya hoy en día se le conoce como inducción al suicidio. El libre control del suicidio es, bueno, tú tienes derecho a la vida y puedes disponer de ella, claro, pero también debería implicar, y en algunos estados lo hace, el abrir canales para evitar que lo hagas, ¿no? Para que si tú necesitas ayuda, pues la puedas pedir como parte de ese derecho humano. Porque estamos de acuerdo que una persona que se intenta suicidar, lo menos que necesita es que la metan a la cárcel por eso. Yo creo que más bien lo que necesita es ayuda, de tipo psicológico, de tipo psiquiátrico, en caso de ser necesario. Entonces, es parte de los derechos de tercera generación, los derechos de solidaridad, e implican también eso. El libre desarrollo de la personalidad, el hecho de que tienes todo el derecho de elegir tus preferencias no solamente sexuales, vamos, desde el cómo te vistes, desde la elección de cómo te vistes y cómo te proyectas hacia las demás personas. Así, si por ejemplo ustedes actualmente tienen todo el derecho de ir a una tienda y elegir una prenda, unos tenis o algo que les gusta y bueno, si les alcanza el dinero lo compran. No hay una restricción legal a eso y no debería, poco a poco se va abriendo cada vez más esto, no debería de haber restricciones al cómo se visten, sobre todo en los contextos que no hay una justificación. Por supuesto que si están en un laboratorio, pues no pueden ir en chanclas y sin la bata de laboratorio. Pero, eh, por supuesto que si no están en un contexto de ese tipo, sí deberán tener esa libertad, ¿no? La libertad de vestir como quieran. Si alguno de ustedes quiere vestirse con calcitas, pues lo puede hacer. Tendrá toda el derecho de vestir como quiera y de proyectar su personalidad hacia los demás
como él decida. Aquí voy a sonar un poco superficial, pero me interesa que quede claro. Por ahí en algunos canales de YouTube sobre moda dicen es que tú proyectas lo que eres a través de tu ropa. Y sí, efectivamente. Y los derechos de tercera generación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, implica necesariamente que tienes ese derecho de elegir qué prendas vas a usar, cómo te vas a mostrar hacia los demás. Y entonces, bueno, si te quieres tatuar, pues te puedes tatuar. Y si quieres ponerte una perforación o hacerte una perforación, tienes todo el derecho de hacerlo porque es tu libre personalidad. Ojo, esto todavía tiene ciertas implicaciones morales en las que puede llegar a chocar, pero en general la idea es esa. Por supuesto, por supuesto que tenemos el derecho al libre desarrollo profesional. Si tú quieres dedicarte a la profesión que quieras, bueno, tienes todo el derecho de dedicarte a esa profesión y esa profesión te puede redituar y todo lo que tú quieras. Tienes el derecho de elegir libremente la profesión, el oficio o a lo que tú te quieras dedicar siempre y cuando sea lícito. No me vayan a salir ahorita con que quieren ser distribuidores de metanfetaminas, bueno, porque eso no es lícito, ¿no? No se trata precisamente de ello, sino que tienes el derecho de proyectar tu personalidad como quieras. Reitero, la cuestión sexual, que es una de las más importantes, y precisamente de ahí es que comenzarán a surgir cuestiones como los divorcios express. ¿Por qué? Porque parte del libre desarrollo de la personalidad es elegir si quiero seguir casado o no y que no haya restricciones injustificadas a ese derecho. Obviamente que eso muchas veces colisiona también con otros derechos y encontraremos que hay ciertos principios, ciertos principios que rigen los derechos humanos, porque, ojo, acabo de dar un catálogo escueto o amplio, pero acabo de dar un pequeño catálogo sobre derechos humanos y la gran pregunta que a veces surge es, ¿qué pasa cuando estos derechos humanos colisionan entre sí? Cuando mi derecho colisiona con el de otra persona. Vamos a dedicar los minutos que nos quedan a hablar sobre los principios de los derechos humanos. Y el primer principio que tenemos que tener en cuenta es que los derechos humanos no son absolutos. Ningún derecho humano es absoluto. Y en caso de que nos encontremos en contraposición de dos o más derechos humanos, pues forzosamente, forzosamente tendremos que preferir entre uno u otro y tendremos que tratar de amalgamarlos en algunos casos. ¿Cómo? La colisión de derechos humanos a veces es inevitable. Y entonces, si los derechos humanos no son absolutos, el juez tiene que hacer un ejercicio de ponderación. ¿Cuál de los dos tiene mayor peso? ¿Cuál de los dos tiene menor afectación al interés público? ¿O cuál le da un mayor beneficio al interés público? Entonces, esa es la primera cuestión que hay que tomar en cuenta respecto a la colisión de derechos humanos. Luego, los derechos humanos son universales. El principio de universalidad. Universales, todo mundo los tiene. Todos, todos, todos. Desde el presidente de la República hasta el mismísimo Joaquín Guzmán Loera tiene derechos humanos. Eso es muy importante entender y en el momento en el que comprendemos eso, nos damos cuenta de por qué los derechos humanos son tan importantes. Son universales
son indivisibles. No puedo separar algunos derechos y decir solo tienes estos y los otros no, no. Son indivisibles, es una masa indivisible. Son son interdependientes y eso quiere decir que entre ellos dependen. Entre ellos, un derecho humano puede depender de otro. La vida con la libertad, por ejemplo, puede estar supeditado uno a otro y entonces por eso tenemos que entenderlos como un todo y no de manera aislada, ¿sí? Son progresivos. Los derechos humanos progresan. Este concepto de progresividad que a veces choca con la realidad, pero quiere decir que si el Estado ya te reconoció un derecho humano, pues entonces ese derecho humano ya no te lo puede quitar. Eso es muy importante. Principio de progresividad de los derechos humanos. Y además, el principio pro persona. La interpretación de las normas relativas a derechos humanos tiene que ser a favor siempre de la persona. Dice por ahí la Declaración Universal. Nada en esta declaración puede interpretarse en contra de la persona. Nada. Es, es básico comprender esto y claro, cuando encontramos colisión entre dos, tendremos que tratar de ponderar uno de ellos, pero sin afectar el otro, tratando de que la alternativa sea evitar una transgresión a derechos fundamentales y cuando sea inevitable, pues tendremos que ponderar aquel que repercuta mayores beneficios a la sociedad o que afecte menos los derechos humanos de las personas. Bien, hasta aquí voy a dejar el tema. Voy a poner un pequeño cuestionario. Por favor, a lo largo del cuestionario, traten de contestar con sus propias palabras y no lo dejen hasta el último, porque a mí así me permiten conocer si alguna cuestión no quedó clara para que yo pueda ampliar la explicación en los videos. Muchas gracias y que tengan un excelente día.